Vos vas a hacer la pregunta. Sí, yo le voy a hacer la pregunta. Cuando recibí el llamado, 29 años. Y cuando empezamos la iglesia, por cumplir 40 años estaba, 39 y algo. El llamado de Dios a mi vida fue muy directo, muy claro, más o menos 10 años antes que empezara la iglesia, en la iglesia donde asistíamos, y fue a través de un mensaje de la palabra de un invitado, y el Señor me habló a través de ese mensaje y ahí yo sentí el llamado. La gente pregunta cómo siente uno, pues es algo que no lo puede uno realmente, ¿cómo se llama? Evitar, es muy fuerte, ¿verdad? Un llamado. El Espíritu Santo te habla, obviamente, y te confirma. Fuerte, es muy directo, ¿no? Entonces yo estaba seguro, pero eso fue 10 años antes que empezara la iglesia. Pero ahora entiendo que esos 10 años también fueron para dos cosas. Uno, para preparación, porque necesitaba alguna preparación adicional, no teológica, sino una preparación de la vida. Y también esos 10 años también tuve fuertes, vamos a decir, contratiempos o tentaciones o interrupciones como para olvidarme del llamado. Lo que pasa es que nosotros, tengo que decirlo, somos novios, fuimos novios desde los 16 años. Entonces toda nuestra vida giró alrededor de la iglesia. Bueno, mucho tiempo de nuestra vida giró alrededor de la iglesia. Y eso hizo que nosotros pudiéramos platicar, éramos muy buenos amigos. Entonces nos contábamos, digamos, esas cosas también que Dios nos iba diciendo. Y en eso yo sabía de ese llamado. Pero de saberlo. Pero esos 10 años se quedó un poco como en stand-by, ¿verdad? El llamado. Sí. Siento yo, ya no era un tema como que platicáramos constantemente de eso. No. De hecho, se quedó digamos, sobre la mesa y no lo volvimos a hablar, así como que... Sino hasta un año antes o año y medio antes de empezar la iglesia, como a finales del 98. Y lo hablamos mucho en ese tiempo con Mirna, con mis hijos que eran adolescentes, niño todavía, Juan Daniel quizás. ¿De 10 años? Pues fue un proceso familiar también, de estar hablando, compartiendo, poniendo escenarios, cómo podría ser la cosa. Realmente se oye como, qué fácil, ¿verdad? Fue. No, digamos, Carlos tenía un trabajo estable, bien remunerado. Nosotros como familia, pues no teníamos, digamos, financieramente estábamos bien. Yo estaba trabajando, ya en ese tiempo estaba trabajando también en la Universidad de San Carlos, y eso nos daba todavía más holgura económica. Cuando él me dice que Dios ya le había confirmado y que tenía que tomar una decisión, entonces, pero me dijo, me voy a dedicar a orar para que Dios me hable a mí, y cuando llegue el momento yo te lo digo, entonces solamente ora por mí. Empezamos en marzo del 2000 y empezamos entre 8 o 10 familias, 35, 38 personas. Pero rápidamente la iglesia empezó a crecer, ¿verdad? Empezamos a tener nuevos convertidos, gente que se fue adhiriendo, de tal forma que estuvimos muy poco tiempo en la famosa casita de Panorama, muy pocos meses. Ese mismo año 2000 nos pasamos a la bodega aquí cerca, que queda aquí cerca del bulevar, porque ya no cabíamos allá. Entonces, el mismo hecho de que iba creciendo demandaba más de tiempo mío, ¿verdad? Para atender a la gente. Y entonces ahí hubo varios factores que fueron apretando, y yo pues también pero el llamado ya estaba, claro, la confirmación del llamado ya estaba. Realmente cuando él me da la noticia a mí de que ya, digamos, ahora sí era una confirmación y que ya él estaba ya pensando en qué momento tenía que renunciar y ya dedicarse completamente al ministerio, lo platicamos. Sabíamos que digamos, lo más fuerte iba a ser lo financiero. Íbamos a empezar una iglesia digamos, de la nada, porque no teníamos absolutamente ni una silla, ¿verdad? No teníamos, entonces era como decir, pues no se puede esperar que al principio financieramente a un pastor le paguen. Para mí quizá lo financiero era lo fuerte, porque lo ministerial, nosotros veníamos trabajando desde los 15 años juntos en el ministerio, en la iglesia donde estábamos. Entonces para nosotros funcionar ministerialmente juntos o aún separados era, digamos, nuestra vida, nuestra pasión, era lo que nos gustaba. Entonces no me costó pensar
que yo iba a estar involucrada en el ministerio. Eso para mí no fue el problema. El punto era lo económico, y no era por mí, ni por él, sino era lo económico por nuestros hijos, porque eran adolescentes, ¿verdad? Bueno, fue 15, 13 y 10. Fue un proceso de hablar mucho con ellos. O sea, sí. Nos sentábamos a hablar con los tres, hablaba cuando los llevabas al colegio. Y hablábamos de este tema, pero yo lo hacía intencional, hablar y hablar. Ellos preguntaban también, obviamente, ¿verdad? Preguntando sus temores o sus dudas. Gracias a Dios, de niños a los tres, pues siempre los llevamos a la iglesia y no era tanto problema el que fueran a la iglesia. Pero sí creo que el cambio de ser el hijo de alguien que va a la iglesia a ser el hijo del pastor, ese sí era un cambio. Tuvimos que emplear mucho tiempo para comunicarnos, especialmente antes de empezar la iglesia y en ese primer año, ¿verdad? de iglesia, porque yo todavía seguí trabajando en la empresa. Entonces la parte económica no se sintió al principio, pero después sí ya era una realidad. Pero cuando empezamos la iglesia el 5 de marzo del año 2000, todavía yo seguí trabajando en lo secular por un año y fracción, 1 año y 4 y 5 meses más. Pero yo sabía que eso no era al final lo que Dios quería y tenía que tomar esa decisión de desligarme del trabajo para dedicarme 100% al ministerio. Y en esa parte del trabajo me llama la atención y creo que me parece interesante cómo fue el proceso suyo interno en la empresa. Bueno, ese es también otro tema interesante. Yo tenía una posición buena. La iglesia la empezamos en marzo del 2000. En noviembre de ese año hicieron una reorganización. Yo creí que me iban a despedir porque yo llenaba el perfil de los que despidieron 16 personas en ese momento. Entonces yo dije, Señor, aquí me voy. Que si en lugar de eso me dieron otra posición de más responsabilidad, me aumentaron el sueldo, pusieron mucha más gente bajo mi cargo. Entonces yo dije, Señor, ¿qué está pasando aquí? No entendí, o sea, obviamente después entendí que lo que el Señor quería era que yo tomara la decisión, porque yo estuve esperando como que una voz me dijera, que un profeta viniera, pero realmente al final Dios esperaba que yo tomara la decisión. En el mes de junio del año siguiente, del 2001, yo tomé la decisión, renuncié. La gente mis compañeros no me creían, ¿verdad? Ellos todos pensaron de que que me iba a la competencia, pero yo decidí no mentir. Yo les dije, miren, yo sé que no me iban a entender, pues, pero yo les dije, miren, Dios me llamó a ser pastor y estamos abriendo una iglesia y a eso me voy a dedicar. No. Y a eso hubo así como chistes, burlas. Sí. Entonces te va a ir mejor financieramente, ¿no? Así, esas cosas sarcásticas también que se... Sin embargo, algunos, me llamó la atención, algunos tuvieron algunas expresiones como de respeto, ¿no? Y gracias a Dios salimos bien de la empresa en agosto del 2001, perdón. Y en septiembre del 2001 fue mi primer mes ya aquí completamente dedicado a la iglesia. Ese crecimiento rápido, ¿cómo lo vieron ustedes? Lo que recuerdo es que para nosotros fue, aparte de ser gratificante, emocionante, fue sorprendente. O sea, a mí me sorprendió, ¿no? Porque no era solo gente adhiriéndose de otras iglesias o gente que conocíamos, que eran amigos nuestros, que supieron y empezaron a curiosear, ¿verdad? Cómo era la iglesia, sino gente nueva, o sea, gente recién convertida que empezamos a ganar. En noviembre del 2000 hicimos una primera actividad evangelística que le llamamos Desafío 2000, que era totalmente evangelístico. Rentamos un lugar que creo que era allá donde está ahora Futeca, pero antes no era Futeca, era otra cosa. Y ahí invitamos unas bandas y ahí predicamos. Se invirtió, o sea, para una iglesia que no tenía ni un año, realmente fue un desafío. Ahí sí, por eso le pusimos desafío, ¿no? Porque fue un desafío muy grande. Lo volvimos a repetir en el 2001, Desafío 2001. Y es más, en el 2001 lo hicimos aquí en San Cristóbal y lo hicimos en la Justo Rufino Barrios. O sea, 2 veces, ¿verdad? Pero fue interesante, pero fue también desafiante, ¿verdad? Porque tener nuevos convertidos, empezamos a tener discipulado, a bautizar gente. Era emocionante. Ese primer grupo es una experiencia muy emocionante porque todos estábamos emocionados por la nueva iglesia, ¿no?
todos nos empezamos a identificar con esa emoción de la nueva iglesia, a aportar también, ¿verdad? No solo económicamente, sino en el servicio, ¿verdad? Porque habían unos que eran maestros y después contaban la ofrenda y después se servían la refa, o sea... Sí, de todo, hacíamos de todo. Todos hacíamos de todo, ¿verdad? Porque no éramos tantos, pero nos pasamos, si no recuerdo mal, en marzo empezamos en la casita y creo que en octubre, si no estoy mal, nos pasamos a la bodega, en octubre del 2000, a la bodega con un culto. Y en el 2001... ya empezamos a hacer 2 cultos, porque ya no cabíamos en un culto. Otro dato histórico interesante es que el primero que bautizamos en la iglesia fue Juan Daniel, mi hijo, ¿verdad? Fue el primer bautizado. Creo que muy pocas personas tienen la oportunidad de convivir con tantas personas. Sí. ¿Cómo ha sido el convivir con tantas personas? ¿Y qué experiencias y qué aprendizajes les han dejado? Bueno, hay de todo. Tú tal vez puedes decir algo, yo puedo decir otra parte. Vos bien lo dijiste, es una oportunidad que realmente no mucha gente tiene, ¿no? Porque no es como lo tiene quizás un famoso, ¿verdad? Porque un famoso tiene relación con mucha gente, pero son sus fans y lo siguen, pero no los conoce. Pero estar en una iglesia da la oportunidad de sí conocer a la gente. Por supuesto, a unos más y a otros menos, ¿verdad? Nos hicimos a eso, ¿no? A tener siempre gente en la casa, a estar llegando, visitando, compartiendo. Hemos compartido, como decías, con una gran cantidad de gente de diferente carácter, de diferente forma de abordar la iglesia, de diferente pensamiento. Para mí ha sido un reto, ¿verdad? Es un reto porque uno aprende a conocer a las personas, a tratarlas. No puedes tratar igual a todos, es diferente, a respetarlos. Por supuesto, en 25 años yo considero que hemos madurado, ¿verdad? Claro. No, al principio tal vez nuestras reacciones no eran tan buenas, pero a lo largo del tiempo y Dios nos ha ido enseñando a ser más maduros, más comprensivos, más, no sé, como madurez es la palabra que lo encierra, ¿no? Y eso nos ha ayudado a tener buenas relaciones con personas, ¿verdad? Hay mucha gente que ya no está en la iglesia, muchísima, pero aún así son amigos, los saludamos. Muchos están o van a venir ahora para el aniversario. Y eso para mí es de mucha alegría, de mucho gozo, ¿verdad? No hemos tenido relaciones, digamos, de odio, ¿verdad? Por lo menos de mi lado. No de odio, pero... En esa interacción con la gente. Uno Aprende mucho, es muy enriquecedor. Tantos temperamentos diferentes, tantos problemas diferentes, tantos trasfondos diferentes. Entonces, uno aprende a respetar a las personas, aprende a escucharlas, aprende a tener misericordia, aprende a compartir con ellos independientemente si yo, digamos, comparto ciertas aficiones de ellos o no. Eso no es lo importante. Entonces, yo creo que un pastor sin un corazón pastoral y misericordia y amar a la gente, podría ser un evangelista, podría ser un maestro, podría ser ¿verdad? Un predicador, pero no se podría llamar pastor. Las primeras 2 diaconisas de la iglesia fue mi mamá y mi suegra. Sí, y tenemos una foto de eso en donde las 2 están con su uniforme y es tan hermoso porque ellas hasta el final de su tiempo fueron las personas que siempre estuvieron orando por nosotros. Claro. Empezamos 3 iglesias que ahora ya no, o no están o ya no son Dios con nosotros, pero empezamos una en la Justo Rufino Barrios, otra en Quetzaltenango y otra en la zona 6, en distinta época, digamos, ¿verdad? Eso también fue emocionante porque cuando empezamos en la Justo Rufino Barrios era con un grupo de gente que tenía problemas de drogadicción y alcoholismo y nos íbamos gente de la iglesia a hacer, digamos, actividades evangelísticas ahí, no importaba dónde, cómo, si nos sentábamos en el piso. Entonces la iglesia fue involucrándose y fue muy emocionante empezar, digamos, una iglesia en la Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Era nuestro corazón con esta gente, digamos, nos íbamos a sentar con ellos, a comer con ellos, a platicar en una acera y hablarles de Dios. Tal vez tú me ayudas a recordar, pero obviamente otro
otro evento u otra cosa que marcó fue la apertura de los Valientes de David en el 2010. 2008. 2008. Producto también de estar trabajando con gente con problemas de adicciones, Dios nos guió y nos empujó y nos proveyó para abrir esta casa. Estaba en la zona 7, en la Quinta Samayoa. La tuvimos 4 años y ese fue un reto realmente muy, muy grande, muy fuerte, de mucho aprendizaje y de mucha inversión. No me refiero solo a la plata, sino a la de tiempo, de esfuerzo, ¿no? De gente, porque los hermanos iban, ¿no? Iban muchos a predicar, a enseñar, a ayudar. Y eso dio paso al otro proyecto que todavía trabajamos hasta hoy, que es Sonrisas, ¿verdad? El trabajo con los niños. Que eso nos permitió abrir la Fundación Cristiana Emanuel, ya como para tener una fundación formal que se dedique a proyectos o a programas de ayuda social. Y así lo entendimos, y de hecho lo hicimos antes de abrir Los Valientes. Dijimos, no, aquí tenemos que tener algo formal que respalde este trabajo, y desde el principio pensamos que debería ser una fundación no solo por Los Valientes de David, sino por programas de ayuda social que pudieran venir en el futuro. Y por un año tal vez estuvieron los dos, ¿no? Los Valientes y Sonrisas. Sí. Después cerramos Los Valientes, seguimos con Sonrisas hasta el día de hoy, ¿verdad? El enfoque de Sonrisas es atender a niños. Bueno, así nació, digamos, después de estar en Los Valientes de David nos dimos cuenta de la problemática, que todo empezaba cuando eran niños. Entonces Dios nos movió a prevención. Ahí es donde empezamos con Sonrisas con los niños. Y Dios nos enfocó a niños vulnerables, de escasos recursos, ¿verdad? En situaciones no solamente financieras, sino también el entorno en que ellos vivían. Dios nos movió a trabajar con ellos. Y ha sido tan emocionante porque empezamos con niños. Y dijimos, vamos a empezar con niños, 50, 60 niños. Pero después Dios nos fue abriendo puertas en lugares que ni siquiera nos lo imaginamos. Ir a Chimaltenango, a Santa Cruz Balanyá, ir a Xuchilón, estar en Peronia. Bueno, empezamos en Verbena, ¿verdad? Empezamos en Verbena en el 2010, luego pasamos a San Cristóbal y Santa Cruz Balanyá en el 2013, después fuimos a Xuchilón y después a Peronia. Siempre, digamos, con la misma visión, pero nos dimos cuenta que, bueno, no solo eran los niños tenían familias. Y entonces nos empezamos a involucrar con las familias. Nos dimos cuenta que las familias no tenían casa. Entonces empezamos a hacer proyecto de hacerle casas a estos niños y a sus mamás que eran viudas o madres solteras. Después nos dimos cuenta que después de sexto primaria los niños ya no podían seguir estudiando por motivo financiero. Entonces empezamos el programa de becas para seguirlos teniendo después de sexto primaria. Después nos dimos cuenta, ¿verdad?, de que estas viudas pues necesitaban algo más. Entonces empezamos un proyecto de viudas con ellas. Ahora tenemos otro reto todavía por empezar. ¿Cómo hacemos para que nuestros jóvenes que ahora están becados puedan salir preparados para presentarse a un mundo laboral cuando en las escuelas o en los institutos de nuestras comunidades no tienen inglés y no tienen computación? Nuestro reto siguiente es hacer casas Sonrisas para que estos jóvenes puedan prepararse bien en computación y en inglés, y después la otra fase será en otros proyectos, digamos en unos trabajos técnicos, y que ellos puedan salir y ser una mano de obra laboral más calificada. En el año 2003, si no estoy mal, también conocimos de una manera que no me da tiempo a contarla, pero muy extraordinaria y muy sobrenatural al pastor Joel Jefe en Osorno, Chile. Sin conocerme él a mí, ni yo a él personalmente, nos comunicamos no por WhatsApp, porque no había WhatsApp en ese tiempo, pero por correo electrónico, y él me invitó. Yo no tenía cómo ir. Alguien de la iglesia donó el boleto y me fui. Dios nos unió y gracias a Dios hasta hoy pues seguimos en esa relación de amistad, ¿verdad? De trabajo juntos. Hemos ido muchas veces allá, ellos han venido, y ahora en este 25 aniversario estarán con nosotros. Están ya aquí. Están aquí y están viendo este video. Están ya aquí, y también ellos sí se llaman Dios con nosotros. Creo que una cosa importante es que en todos estos procesos de formación de iglesia, de trabajar con Valientes de David, que era un trabajo también espiritualmente muy fuerte y agotador a veces, y también reconfortante ver la libertad, ¿verdad?, de estos hombres en Dios, era que la iglesia
empezó a tomar, digamos, una cultura, si pudiéramos decir así, una cultura de servicio. Entonces, una cultura de ayuda al necesitado, una cultura de generosidad, una cultura de ir al necesitado. Y eso fue desde el principio. Y creo que hasta hoy nosotros tenemos como Iglesia Dios con nosotros una cultura de servicio y una cultura de ayuda al necesitado. Así fuimos creciendo y hasta hoy, 25 años después, eso se mantiene. Queremos ser, pretendemos ser, buscamos ser una iglesia misional. ¿Qué significa una iglesia misional? Una iglesia que tiene confesión de fe, que tiene claro qué cree, que es la palabra de Dios, por supuesto, pero en puntos así muy claros. Luego, que cumple la misión. La misión de la iglesia, Dios con nosotros, no es tener una misión, una visión propia, es la que la Biblia dice. El Señor nos manda a ser discípulos, el Señor nos manda a evangelizar. Esa es nuestra visión, ¿no? Ser una iglesia misional que hace discípulos de Cristo y que evangeliza a toda criatura, ¿no? Entonces, para eso hay que volver a las bases, ¿no? A las bases que es la palabra. Y centrarnos en ella y aprender allí en la palabra cómo se evangeliza, cómo se discipula. Y por supuesto la iglesia es un medio de Dios. La iglesia es una de las herramientas más poderosas del Señor para precisamente mantener ese track de entrenamiento, de capacitación, de discipulado y de convivencia, ¿verdad? Queremos ser eso, ¿verdad? Porque a veces yo creo que a estas alturas debiésemos de ir saliendo un poco de los esquemas o paradigmas antiguos de, bueno, ¿y ustedes qué son? Pues son pentecostales o son presbiterianos o son bautistas. Yo creo que no lo estoy menospreciando. Yo creo que estas iglesias tienen un gran valor histórico, grandísimo. El punto es que hoy el mundo está requiriendo un evangelio más como el Señor lo enseñó, ¿no? De una manera más práctica, más directa, más uno a uno, más personal. Como he dicho algunas veces, ¿no? El Señor no nos trata en serie, sino nos trata en serio. Entonces hay que hacerlo en serio, ¿verdad? Como el Señor lo hizo. Bueno, si a mí me preguntaran hoy, bueno, es una iglesia Dios con nosotros, ¿cómo es la iglesia o qué es la iglesia? Yo podría decir, tal vez en pocas palabras. Primero, somos una iglesia cristocéntrica. Sí. Segundo, somos una... Bibliocéntrica, somos una iglesia bibliocéntrica. Somos una iglesia hacia afuera. No estamos pensando en una iglesia solamente de engordar y crecer adentro, sino en una iglesia de salir al necesitado, de salir al que no conoce al Señor, de tener ese amor y esa pasión por compartir con otros, no por ganar gente para esta iglesia, sino para que esta gente conozca a Dios para el reino, independientemente si por su dirección o por donde sea su ubicación se van a otra iglesia. Eso para nosotros no es importante servir a la gente porque van a venir a la iglesia y porque esta iglesia va a crecer numéricamente, sino porque nosotros podemos hacer la labor del Señor hacia afuera, ¿verdad? Y donde Dios los quiera. Extender su reino. Extender su reino. No estamos trabajando para un reinito, Dios con nosotros y solo aquí, sino para el reino de Dios. ¿Qué creen ustedes que dirían si les preguntan, ¿y cómo son los de ahí de Cerros? ¿Cómo es la gente ahí, vos? Bueno, mira... Yo tengo tres cosas que puedo decir. Eso es buena pregunta. Todas las iglesias tenemos fortalezas y todas las iglesias locales, me refiero a las iglesias locales, tenemos también debilidades, ¿verdad? O sea, eso es así, porque la iglesia está formada por gente, por seres humanos que somos así, ¿verdad? Con muchas cosas positivas, buenas, fortalezas y también con negativas. Pero en general, respondiendo a tu pregunta, yo diría, ya Mirna dijo yo creo que la iglesia se ha caracterizado por eso de ser una iglesia que se proyecta hacia afuera, hacia la necesidad, hacia el necesitado, y no solo estoy hablando en la parte física, sino en la parte espiritual. Esa creo yo que es una característica. La otra es que también hemos procurado desde el inicio a fomentar y sostener las misiones mundiales, las misiones a los no alcanzados. Entonces, hemos tenido misioneros de la iglesia, de hecho tenemos algunos que están en proceso de ir fuera,
y otros que no son de la iglesia, pero hemos apoyado desde el principio, ¿no? Y voy a decir una que tal vez Mirna no va a estar de acuerdo, o no sé, pero nos gusta ser puntuales. Bueno, sí, total de acuerdo, total. Si me preguntan, y tú dijiste cómo son las personas, cómo es así, yo diría, somos personas puntuales, somos personas con un corazón hacia el necesitado, somos personas amigables y sencillas. Desde el pastor para todos aquí, digamos, no nos vemos como en posiciones, sino nos vemos como amigos. Sí. Eso no lo dije, pero es cierto. Ya te lo resumí. Porque hemos enseñado eso, ¿no? De que no es una cuestión jerárquica, es una cuestión de comunidad. ¿Cómo miran estos siguientes 25 años que se avecinan? Esa es la mejor pregunta de todas. Yo recuerdo cuando empezamos la iglesia, hace 25 años, mucha gente, especialmente los que nos conocían de la iglesia donde venimos u otros amigos, nos decían, vamos a ir a la iglesia de Carlos Ríos, muchacha, y a la iglesia de Carlos Ríos. Y a mí no me gustaba eso, me chocaba un poco que dijeran eso. Pero porque realmente nunca, no es eso lo que el Señor enseña, ¿verdad? La iglesia es de Él es el dueño. Entonces yo creo que llegar a 25 años debe de ser un tiempo de madurez de la iglesia como tal. Estoy hablando ministerialmente. Y cuando digo madurez es que ya puede no solo autosostenerse, sino que puede pensar, tomar sus propias decisiones, puede también tener sus propios programas y avanzar, ¿no? Y también tener hijos, eso es muy importante. A eso me refiero en fundar otros ministerios, iglesias, o tal vez no ministerios, iglesias, pero personas que toman un llamado y que ya lo hemos visto pues a lo largo de estos 25 años, pero creo que ahora eso puede ser aún más fuerte, más intencional. Entonces yo veo un futuro cercano y mediano plazo que la iglesia puede solidificarse más, madurar aún más y entonces tomar decisiones de expansión. Y cuando digo expansión no es hacer un gran templo, sino expandir el reino de Dios de una manera más fuerte aún de lo que lo hemos hecho en 25 años. A nivel personal, por eso dije lo de la iglesia de Carlos Ríos, y familiar, pues ya no somos tan jóvenes como cuando empezamos la iglesia. No es nuestra iglesia ni mi iglesia. Entonces también el Señor ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, también un proceso en los próximos años de ir pensando, orando y preparándonos para que alguien más tome este ministerio, ¿verdad? Alguien más sea el pastor, pues, o alguien más tome el liderazgo pastoral. Porque esto, como no es mío, es de Dios, el Señor es el que lo va a poner, pues, el Señor es el que lo va a traer, y tal vez no es uno, tal vez son más, yo no lo sé, pero ya estamos no solo orando, sino trabajando en pos de eso, ¿verdad? En pos de ese momento, porque como digo, ya no estamos tan jóvenes y ya las fuerzas se van a ir acabando poco a poco. Yo veo que para nosotros es como un tiempo de ir, digamos, ya solidificando liderazgos fuertes que puedan irse quedando, digamos, como liderazgo de la iglesia. Entonces hacer un traslape, eso Dios dirá cómo, cuándo, dónde, porque eso no lo podemos decir nosotros, pero digamos, por lo menos yo estoy preparando gente en sonrisas, que tengan la visión, que conozcan el funcionamiento, que amen esto. Un día yo no estoy, por diferentes causas, que esto siga, porque esto es de Dios, ¿verdad? Entonces no queremos que, ¿y ahora qué? Nosotros vamos a seguir hasta que la muerte nos separe. Bueno, nosotros dos sí. Nosotros dos sí. Seguiremos amándola y sirviendo en lo que Dios nos permita. Pero creo que Dios va a mandar nuevo liderazgo. Que levante, que sostenga, que levante y que multiplique. Ahora, cuando decís nuevo, yo creo que no te estás refiriendo a personas nuevas, aunque también la incluye. No, pero estoy hablando fuera de nosotros, ¿no? Ajá. Sí, gente de la misma iglesia, nueva, no estoy hablando que venga de otro lado, pues Dios sabe qué va a hacer, pero sino levantar gente, tal vez esa sería la palabra. Levantar gente que tenga un liderazgo sólido, fuerte, una fe firme y que vaya trabajando en su carácter para que entonces esta iglesia que es de Dios pueda seguir 25, 50, lo que Dios diga hasta que el Señor venga, ¿verdad? Lo que el Señor defina.
Pero esto no se va a morir porque es de Dios. Este es un ministerio de Dios. Hoy estamos celebrando 25 años de Misión Cristiana Dios con nosotros, DCN, como le decimos así, como buenos guatemaltecos, acortando todo. Y hoy queremos realmente enviar un saludo a cada uno de ustedes. Gracias por su amor a Dios, gracias por su servicio, gracias porque ustedes han creído en esa visión bibliocéntrica y cristocéntrica que Dios nos ha entregado. Ustedes son parte del crecimiento y del fortalecimiento de esta iglesia. No podría haber iglesia sin ustedes. Así es que, ¿qué podemos decir nada más? Gracias por la vida de cada uno de ustedes. Estamos emocionados y estoy emocionado y agradecido con Dios, hermanos, de verdad, por estos 25 años y por dar este saludo final a cada uno de ustedes. Y yo lo quiero abrir un poquito más, no solo a los que hoy en el 2025 forman parte de DCN, sino a todos los que han estado aquí, los que puedan ver este video y han pertenecido en algún momento de sus vidas a Dios con nosotros. De verdad, muchas gracias. Ha sido un gozo, un privilegio el compartir con ustedes, el servirles, el compartir tiempos alegres como tiempos difíciles. Y estamos definidos y decididos a continuar el tiempo que el Señor nos permita, el tiempo que el Señor decida para seguir avanzando su reino, extendiendo su obra en todos los lugares físicos y en las personas, en las vidas que Él nos permita. Así es que gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por sus familias y seguimos adelante en el nombre poderoso de Jesús.